Listo. Como ustedes pueden apreciar, un poquito más grande. Ahí sí. Esta es la ficha pedagógica que nosotros vamos a realizar del 7 al 11 de diciembre. Son estrategias innovadoras. El eje transversal es de estrategias innovadoras y creativas. Las emociones y valores es la comunicación asertiva y el tema son estrategias cognitivas de comprensión. Este es un tipo de estrategia que a nosotros nos va a ayudar a comprender los temas que nosotros estamos leyendo mediante un proceso de síntesis y escritura. ¿Sí? Vamos a leer la siguiente información e interpretemos el contenido. Aquí tenemos unos saberes previos en esta imagen que dice, en ocasiones, en nuestra vida estudiantil debemos enfrentarnos a textos cuya dificultad en ocasiones supera nuestros conocimientos. Para ello disponemos de ciertas estrategias que nos permitan acceder a las ideas principales y que nos ayudarán a estudiar y analizar dichos textos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Lice. ya, muchas Sí, gracias. Lice. Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Alguien que me diga qué es parafrasear. Es algo que está relacionado con frases o fragmentos. Ya, puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude? Bueno, sigamos. Parafrasear consiste en repetir con nuestras propias palabras las ideas de otro. Parafrasear consiste en repetir con nuestras propias palabras las ideas de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante el parafraseo? Muchas veces nosotros en nuestra vida estudiantil nos envían los profes a hacer un trabajo, nos dicen, vamos a hacer una investigación, digamos, en química sobre el átomo. Vamos, ingresamos al navegador de internet, ponemos el átomo, damos clic en la primera página que encontramos, control C, control V. En otras palabras, copio y pego y presento mi trabajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Antes, ahora ya no. Ya, ahora, ¿cómo lo realiza? Ahora se saca las partes más principales del texto y se puede hacer como un tipo de resumen para dar a conocer lo más importante de ese párrafo. ¿Ya? Correcto. ¿Cómo hace el resumen? Yo a veces lo hago subrayado. Ya, Saco las subrayamos las ideas partes más importantes, las ideas importantes, sí. principales, secundarias. O Ya, cambiando también palabras. Cambiando palabras. cambiando las palabras, utilizando sinónimos, ¿verdad? Esa partecita se llama parafrasear. Expresar con nuestras propias palabras las ideas de otra persona. Ya vamos a ver unos pequeños ejemplos para que nos demos cuenta, ¿sí? Vamos a ver, la paráfrasis. En general, la paráfrasis puede entenderse como explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero conservando el sentido, muy importante, de estas en base a la organización, la continuidad y la coherencia. Comunicar la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, aunque respetando el crédito del trabajo realizado por el autor original. Entre los propósitos está en tomar como evidencia las ideas de otro autor, ya sea a favor o en contra para reforzar o contrastarlas con nuestras propias ideas. Nosotros podemos tomar las ideas de otro autor y poder tal vez dar un punto de comparación con nuestras ideas sobre cualquier tema, ¿no? Evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? ¿Alguien que me pueda responder? A ver, Es vamos a ver. el plagio para mí es no copiar los derechos de Ya, autor. muy bien. El plagio, en otras palabras, no es más que robar las ideas de otras personas, que no son nuestras. Demostrar, revelar o evidenciar que has comprendido la información leída, sentido o finalidad. Muy importante, ¿no? Esto. Vamos a demostrar, revelar o evidenciar que hemos comprendido la información leída, su sentido y la finalidad que tiene. No todos los textos que nosotros leemos tenemos la misma finalidad. Existen diferentes tipos de texto. ¿Alguien que me ayude con algún tipo de texto? Hay texto informativo, hay Ya, texto narrativo.
¿Qué tipo de texto informativos tenemos? Una noticia, un periódico. Ya, una noticia, puede ser. Ya, muy bien, muchas gracias. Darwin tal vez está por ahí. Gracias, Eric. De nada, Licen. Otro tipo de texto, tal vez, De Darwin. alguna noticia. Ya nos dijeron noticias. Lecturas, Sí, lecturas. ¿Qué tipo de lecturas. lecturas? Ujú. Podría ser algún poema Ya, muy bien, o Eric. Muy lectura bien, Darwin. colectiva. Ya, Erika, le escucho. Muy gracias, Darwin. También novelas, Novelas, poemas que están en el mismo género literario, ¿no? Moni, ¿algún otro tipo de texto tal vez? Cuentos, tal vez. Cuentos, muy bien, gracias, Moni. Ya, tenemos diferentes tipos de texto, que cada Tal uno vez, de ellos, que cada uno de ellos conlleva diferentes tipos de sentido, finalidad y finalidad. Por ejemplo, tenemos un artículo de opinión, una crónica de aventuras o una crónica de viajes. La crónica de viajes tiene un sentido más de información, de cómo está estructurado, cómo fue el viaje. Por ejemplo, queremos ir a visitar algún tipo de lugar turístico dentro del país. Buscamos, ¿no?, en internet un tipo de una crónica de viajes sobre el tema. Entonces nos avisan todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos encontrar, las cosas buenas, malas. Entonces es una crónica de viajes, que es diferente a un cuento, que un cuento es así, es un relato fantasioso en muchas ocasiones, escritos en otro tipo de época, que su única finalidad es compartirnos una moraleja, ¿sí? O un texto argumentativo, que su finalidad es convencernos de que lo que está escrito es verdadero. Por ejemplo, ejemplos de textos argumentativos, un ejemplo de tal vez de algún tema sociocultural sobre violencia, eh, qué sé yo, podemos hablar también de religión, podemos conversar sobre política, entre otras cosas que son temas de interés social, ¿no? Economía, delincuencia, drogadicción, entre otras cosas, ¿no? Que esos tipos de texto nos quieren a nosotros, tiene una finalidad de convencernos de lo que están escribiendo. Y en el transcurso de este módulo, vamos a ver hoy ya también lo que son los textos argumentativos y vamos a empezar a redactar. ¿Sí? Textos argumentativos pequeñitos de a lo mejor 100 palabras o 200 palabras que no llevan más de una hoja o media hojita. Es útil cuando la cita contiene datos, hechos o estadísticos que no requieren ser mencionados para demostrar la importancia de esta información. Para sustentar tus propias ideas y fundamentar tu argumentación, no como no como sustituto de lo que quieres explicar o expresar. Debemos considerar que con la paráfrasis no se reduce necesariamente en extensión en el texto original, debido a que se reorganizan, se aclaran y o profundizan las ideas principales y secundarias. La paráfrasis no es un resumen, y menos una síntesis de la información de un texto. ¿Estamos de acuerdo? La paráfrasis no es un resumen y menos una síntesis de la información de un texto. La paráfrasis se considera que es repetir con nuestras propias palabras las ideas de otra persona. Sí, puede ser en menor cantidad o en mayor cantidad de palabras. ¿De acuerdo? Es muy importante la paráfrasis para hacer resumen. También puede ser una técnica, pero en sí, esencialmente, no es un resumen. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se realiza el parafraseo? Aquí tenemos 4 pasos muy importantes, muy sencillos. Aquí tenemos la cita o la referencia de dónde fue sacado. Ustedes pueden ingresar al internet y buscar esta información y poder leer, ¿no? Paso 1. Lee el texto original para introducirse en el tema. ¿Cuántas veces tenemos que leer en el texto para poder leer, para poder entender o introducirnos en el tema? Tal vez alguien. ¿Cuántas veces tenemos que leer? ¿Una sola vez? ¿Alguien más? de 2 a 3 veces puede ser, Muchas, para entender muchas veces. Las veces que sea necesaria para poder entender. Las veces que sean necesarias para poder entender el texto. Muchas gracias, Darwin. ¿Ya? Las veces que sean necesarias. Paso 2. No sean malitos, silenciemos los micrófonos.
Gracias. ¿Ya? ¿Qué nos permite el paso 1? Iniciarte en la temática de qué se trata el texto. Sí, vamos a leer hasta poder comprender y vamos a saber de qué se trata el texto. El paso 2 nos permite identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. ¿Sí? Una idea principal expresa la esencia del mensaje del autor y determina la causa principal del desarrollo de las ideas o hechos subsiguientes. ¿Sí? En otras palabras, ¿de qué vamos a hablar? ¿De quién se va a hablar? ¿En qué época se va a hablar? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? La idea principal no es más que expresa la esencia del mensaje del autor, de qué quiere hablarnos el autor. Y es muy importante saber de qué se trata para poder comenzar a leer. Paso 3. Reemplaza las palabras e ideas por otras asignando su propia redacción. ¿Sí? Como ya nos decían anteriormente las compañeras, hay un ejemplo que nosotros podemos utilizar o reemplazar las palabras por un sinónimo que tal vez tengan el mismo significado, pero no tal vez el grado de importancia. Antes de realizar este paso, es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias, como nos decía Darwin, y buscar los significados y sinónimos de conceptos que no sepamos. Cuando nosotros hagamos una lectura comprensiva, tenemos que leer las veces que sean necesarias y muchas veces nos encontramos con palabras de difícil comprensión. No porque no sepamos no porque no sepamos cómo leerlo, es tal vez porque en algún momento o tal vez nunca hemos leído esa palabra y es muy importante tener un diccionario, el celular, con acceso a internet que podamos eh, hacer una investigación rapidita, ¿no? De qué es la palabra o cómo se utiliza o cómo le puedo conjugar, entre otras palabras. Paso 4. Lea la paráfrasis y compárala con el texto original. Al finalizar, responda esta pregunta. ¿El nuevo escrito desguarda el sentido y coherencia del original? Nos tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿no? ¿El nuevo escrito desguarda, o bueno, el nuevo escrito es similar o tiene el mismo sentido y coherencia que el original? Pero eso sí, ¿no? Con diferentes palabras. Estos son los 4 pasos muy importantes. Lee, identifica, reemplaza y compara. Lee, identifica, reemplaza y compara. Muy importante. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos de paráfrasis. Vaya, vamos a ver lo que estamos haciendo. ¿Ya? Texto original. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Eso dijo Confucio. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. ¿Cómo haríamos nosotros con nuestra paráfrasis para darle sentido, bueno, con otras palabras, darle sentido a lo que el texto original quiere decir? Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. ¿Estamos de acuerdo? Ya vemos cuál es el sentido. Vemos que no es un resumen, solo que estamos tratando de expresar las mismas ideas del autor con otras palabras. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Paráfrasis. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? No, listen. ¿Está Todo bien. comprendido? Sí. ¿Ya? Si nos damos Sí, cuenta, licenciado. chicos, Sí, que no licenciado. es un resumen. Solo estamos tratando de darle sentido a la idea del autor con otras palabras. Pero tienen una relación, ¿verdad? Sí. Nos quiere decir lo mismo. Vamos acá, tenemos un texto más grande. Aquí también tenemos de dónde fue extraído, ¿no? También ustedes pueden acceder por internet poniendo esta URL y poder ver más ejemplos. Lee los siguientes casos, compara el texto original con la paráfrasis y luego responde. Vamos, texto original. Una larga y arraigada tradición religiosa estima que el premio eterno solo se alcanza mediante ingentes sacrificios personales. La idea del paraíso, por esta razón, brota de una humilde imaginación que habla de escollos y de esforzados merecimientos. La aflicción representa la garantía para un gozo postergado hasta la otra vida, de suerte que le disfrute de alguna recompensa anticipada.
Se considera inmerecido y se entiende como el anuncio cierto de una próxima desgracia. Sí, es un texto un poquito complicado por el tipo de léxico que se utiliza y por algún tipo de palabras que tal vez no hemos leído o nos resulta de difícil comprensión. Vamos a ver la paráfrasis. Según una concepción religiosa bastante tradicional y consolidada, estamos hablando de arraigada, ¿no? Tradicional y consolidada. Larga, que es igual a tradicional, ¿no? Y arraigada, que está consolidada, ¿no? En nuestro medio, solo a través de la abnegación, el sacrificio y el esfuerzo que consigue la gloria eterna. A la luz de esta creencia, el premio del paraíso únicamente se tiene asegurado mediante una vida llena de sufrimientos o la aflicción, ¿no? Lo que nos estábamos hablando. Y de ningún modo está permitido el gozo de este mundo. Si ese deleite llegase a darse, se debe asumir entonces como un seguro vaticino de una fatalidad cercana. ¿Qué es vaticino? Cercano, verídico, que de seguro va a pasar así, ¿no? ¿Sí? Son diferentes textos, son diferentes palabras, pero es una misma idea. ¿Ya? Tal vez sí me escuchan. Sí, listen, claro está. Ya, listo, chicos. Aquí tenemos Sí, un texto original un poquito más colorido que nos enseña aquí ya cuál fue la paráfrasis, ¿no? De dónde se sacó cada una de las paráfrasis, ¿sí? Vamos a ver. Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades. Pasos. Estamos hablando de tareas, ¿no? Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades. Para nosotros poder realizar una tarea tenemos que realizar pasos, operaciones o elementos comportamentales que conducen a un estado final observable y medible. En la realización de una tarea se da siempre una secuencia en ejecuciones, aunque en algunos puntos de la secuencia puede existir varias alternativas posibles. Vamos a ver, en rojo, ¿no? Ya nos parafraseó. La tarea es una ruta flexible de pasos conductuales o conducentes al logro de una meta formativa y evaluable. Nos está diciendo lo mismo que nos dice aquí. Nos dice acá. Recuerden que la paráfrasis puede ser corta, más larga o del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una tarea, chicos? Cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, hacemos tareas que requieren pasos, operaciones o elementos comportamentales, ¿no es cierto? Dependiendo del trabajo que nosotros realicemos. ¿Qué son los elementos comportamentales? Desde el comportamiento, la disciplina con que nosotros lo cumplamos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos una tarea, también esta tarea es formativa y también es evaluable. O sea, también nos pueden evaluar el tipo de trabajo que nosotros hacemos. ¿Ya? Aquí ya nos resumió, este primer párrafo nos resumió en 3 líneas. Aprender una tarea supone dominar la secuencia de ejecuciones. El análisis de tareas, es decir, la identificación y descripción de las secuencias de ejecuciones que conducen al resultado final. Es un instrumento para secuenciar y concretar las intenciones educativas definidas en términos de resultados esperados del aprendizaje de los alumnos. Vamos a ver aquí qué nos dice. El manejo de esta ruta implica el aprendizaje de una o más habilidades comprometidas en dicha meta. Aprender una tarea, dice. ¿Sí? Nosotros cuando estamos, por ejemplo, ahorita en la clase, nosotros estamos tratando de que ustedes adquieran una habilidad y una destreza que es parafrasear, para que ustedes puedan comprender de mejor manera un texto cuando lo van a leer. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aprendiendo una tarea. ¿Sí? El manejo de esta ruta implica el aprendizaje de una o más habilidades comprometidas en dicha meta. Yo tengo un objetivo en esta clase. Mi objetivo es que ustedes introducirles en el ejercicio del parafraseo y con el paso del tiempo pues lograr textos y comprensión buena. Vamos con el siguiente párrafo. En efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva al resultado final, es posible formular hipótesis tanto sobre los resultados intermedios
sobre el orden o secuencia de los aprendizajes implicados. Vamos otra vez. En efecto, a partir de la secuencia de ejercicios que lleva el resultado final, es posible formular una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Alguien que me diga qué es una hipótesis. ¿Alguien, chicos? Con sus propias palabras, ¿qué es una hipótesis? ¿No? ¿Nadie? Una hipótesis es una verdad dependiendo de una situación, ¿sí? En otras palabras, es una suposición. Hipótesis es una suposición. ¿Listo? Esa es la hipótesis. Es una suposición basada dependiendo de algún tipo de realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo el día de hoy me atrasé al trabajo. ¿Ya? Yo me atrasé al trabajo. Esa es mi realidad y esa es mi verdad. ¿Por qué creen que me atrasé al trabajo? ¿Cuál es su hipótesis o por qué suponen que yo me atrasé al trabajo? Por dormirse de más. Ya, por dormirme de más, ¿alguien más? Tal vez se le dañó el carro o la Se dañó el bicicleta. carro, la bicicleta, correcto. Me atrasé del No bus, tuvo ¿verdad? el tiempo. Correcto. Y mi tiempo me entretuve en otra cosa. Ya, esas son hipótesis, muchas gracias. Pero estas hipótesis deben ser verificables, ¿no es cierto? Si yo les digo, chuta, chicos, me atrasé el día de hoy a clases, pero ustedes no saben, chuta, dice el profe se atrasó hoy a clases, no vino al colegio, es porque se le dañó el carro, se durmió de más, se entretuvo en otra cosa, se le pasó el bus. Entonces, estas hipótesis dentro de una investigación, como son suposiciones, tengo que investigar hasta llegar a los hechos verdaderos. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabemos lo que es la hipótesis, vamos a releer otra vez el párrafo, ¿ya? En efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva el resultado final. Cuando hablamos de secuencia de ejecuciones, son pasos, operaciones o elementos que nosotros tenemos que realizar para llegar a un objetivo. En efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva al resultado final, es posible formular algunas suposiciones o hipótesis, tanto sobre los resultados intermedios como sobre el orden de secuencia de los aprendizajes implicados. ¿De acuerdo? Si yo después de esto les hago un trabajito y yo revisando el trabajito veo que lo entendimos, el trabajo está elaborado de un 100% bien realizado, está elaborado un 75%. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Ahí formulo yo una hipótesis. Digo, o los estudiantes no me comprendieron en su totalidad, o yo no me dejé comprender, o fue un tema de difícil comprensión y necesita refuerzo. Sí, son diferentes hipótesis que yo tengo que indagar hasta que ustedes lleguen a un porcentaje de trabajo satisfactorio donde ustedes pueden tener una calificación buena y un nivel de aprendizaje también correcto. ¿Ya? Vamos ahora. Vamos a ver cómo nos parafrasea después de haber entendido esta idea. La información sobre cómo les está yendo al estudiante en su viaje hacia el aprendizaje, como también el ajuste de la ruta misma, es brindada por un exhaustivo análisis de la tarea por parte de quienes diseñan las actividades didácticas, lo que les acabé de decir en este momento. El docente es el que realizó la actividad didáctica y por lo tanto le toca un exhaustivo análisis. ¿Qué quiere decir eso? Una revisión correcta de la tarea para poder evidenciar cómo le está yendo el estudiante en el proceso hacia el aprendizaje. Lo mismo que nos dice aquí. Lo parafraseamos acá. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, Licen. No ¿Ya? dicen todo Si no entendido. hay ninguna pregunta, tenemos dos ejercicios, como ustedes lo pueden ver aquí. Un par de ejercicios. Tenemos tres frases que ustedes tienen que parafrasearla, como el ejercicio que está aquí, como el ejemplo este, de elige tu trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. ¿Sí? Entonces, ese los vamos a hacer aquí, ¿ya? El primero dice texto original. Esto ya depende de ustedes, chicos, la paráfrasis. No todas las paráfrasis tienen que coincidir. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente y pensamos de manera diferente. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harían en la Cuarta Guerra Mundial. Con palos y masas, dice Albert Einstein.
¿sí? Vamos aquí a parafrasear. Y en el siguiente tenemos un texto. ¿Ya? Aquí, igual que este texto de aquí, al igual que este texto de acá. ¿Sí? Aquí nos dice, en nuestro país la mayoría de las víboras venenosas son yarara, salvo unas pocas víboras de coral que son pequeñas y torpes. Tanta es la diferencia en número que si encontramos un hombre o un animal doméstico salvaje muerto por la mordedura de una víbora, estamos casi seguros que lo mordió una yayara. ¿Sí? Esto es un texto original que ustedes lo tienen que aquí escribir, parafrasearle con sus propias palabras, pero que no pierda el sentido. Preguntas, chicos y chicas. ¿No? Si no hay preguntas, ¿ya? Ok, si no hay preguntas, yo estoy a las órdenes porque en el momento que nosotros empezamos a hacer, surgen diferentes tipos de preguntas, ¿no? Me pueden escribir, me pueden llamar y yo enseguida les respondo, ¿sí? De aquí nosotros tenemos lengua y literatura, con ustedes son tercero BGV. Tenemos el día viernes. Lo vamos a presentar este trabajito hasta el día viernes, ¿sí? Tenemos este trabajito que son apenas 3 frasecitas y un tipo de texto que no les va a llevar a lo mejor unas media horita, unos 20 minutitos de su tiempo en leerlo. Por favor, lean las veces que sean necesarias. Y si en estos textos encuentran ustedes palabras de difícil comprensión, por favor, deténganse, busquen el significado, diferentes formas de poderlo comprender y sigan leyendo, por favor, hasta poder comprender el tema o el texto original. Ya ven que es un tema chiquitito, a lo mejor, qué sé yo, son unas 25 o 40 palabras que lo podemos leer en un ratito. Preguntas, chicos, sobre todo sobre el día de entrega. ¿Qué pasa si no se le entrega hasta la fecha? La verdad es que yo estoy manejándome. Ustedes tienen que presentar todos estos trabajos en su carpetita, en su portafolio. Y yo en ese momento reviso y califico y pongo la calificación. Pero si ustedes entregan en el tiempo adecuado que nosotros les damos para poder entregar, ustedes también tendrían un porcentaje dentro de su participación y también sería unos puntos extra dentro de su nota. Gracias. Ya, no hay problema. Listo, chicos. Si no hay ningún otra pregunta, les voy a solicitar que no sean malitos, por favor, enciendan todas sus cámaras para poder hacer la captura. Déjenme. Le voy a dejar de compartir, ¿ya? Hecho. Listo, gracias, Erika. Moni, por favor. Hola, Moni. Listo, chicos, muchas gracias. Voy a hacer la captura. Muchas gracias por estar aquí presentes. 1, 2, 3, ahora sí tienen que sonreír. 1, 2, 3, listo. Gracias, chicos. Listo, muchachos, solo déjenme guardar la captura porque la anterior clase no se guardó. Ya, ahí sí. Muy bonita su cortina, licenciada. Sí, muchas gracias, Moni. Gracias a usted. Ya, listo, chicos. Muchísimas gracias por su presencia. En unos segundos les envío la guía pedagógica que vamos a realizar. Y adicional a eso, les voy a enviar el link del video que estábamos grabando en